Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo grato placer de recibir para conversar con él en esta ocasión a Miguel Guerrero. Miguel Guerrero, un hombre que domina la escritura, es periodista, excelente periodista, historiador, investigador, produce programas de televisión, radio, un hombre de los medios de la comunicación dominicana y miembro de la Academia Dominicana de la Historia también, por su vasta cultura. Gracias verdaderamente, Miguel, por estar con nosotros aquí en la hora 22. Bueno, quien debe darte las gracias soy yo, Gregory. Bien, quería comenzar hablando contigo de algo que es inherente a tu preparación profesional y personal, el periodismo. Y tengo la curiosidad de conocer de tu parte la transición del periodismo en la República Dominicana hacia lo moderno. ¿Cómo la evalúas tú? ¿Qué miras? ¿Qué notas? ¿Qué sientes? Porque lo has vivido y estás 100% activo. Nuestro periodismo hoy en República Dominicana. Bueno, toda modernidad en relación con lo que existía implica un paso hacia el futuro, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero es muy difícil tú hacer comparaciones con el periodismo de una época y el periodismo de otra época, porque en la época, las circunstancias del momento son lo que imponen muchas veces la modalidad de cualquier oficio, de cualquier actividad humana. Siempre ha habido, en todas las épocas, siempre ha habido grandes periodistas y otros que no han sido grandes periodistas y ni siquiera periodistas que han ejercido el oficio. Por eso yo siempre rechazo las comparaciones, porque cuando se habla de una comparación y se dice quién fue mejor que un periodismo de una época y un periodismo de otra, en el fondo hay la intención de decir cuál era mejor que el otro, ¿no? Cuál periodismo superaba al otro. Mira, nadie es mejor que nadie. El mejor siempre encuentra a alguien que es mejor que el mejor. Y al final siempre hay uno mejor que el mejor, que era mejor que el mejor. Entonces siempre es un error creerse que uno es único y que uno es mejor y que es superior al otro en el ejercicio, especialmente en una actividad como el periodismo, que hay muchas facetas en el ejercicio. Yo, por ejemplo, con los años, yo dejé de ser un periodista ya del diarismo. Yo no soy un periodista del diarismo, a pesar de que hago periodismo diario. Pero el periodismo mío no es un periodismo de información, no es un periodismo informativo. Yo hago básicamente y únicamente un periodismo de opinión. Y hace mucho tiempo, yo vengo escribiendo una columna diaria en el periódico El Caribe desde septiembre de 1978. Es decir, estamos hablando de 43 años. Yo he estado escribiendo diariamente una columna en el periódico El Caribe y he escrito también durante ese lapso de tiempo largo muchas otras columnas para otros medios del país y del exterior. Y además yo tengo una presencia, no diría yo grande, sino un poco intensa en otros medios, porque hago también televisión. Ahora estoy haciendo simultáneamente prensa escrita de opinión, radio de opinión y televisión de opinión. En cierta medida televisión de opinión. Yo por eso, desde hace mucho tiempo, cuando yo personalicé la columna mía, cuando ya no hacía periodismo informativo y ya no era ejecutivo de un periódico como El Caribe, donde llegué a ser director de noticias y jefe de redacción y encargado de la mesa de estilo del periódico, simultáneamente con mis responsabilidades como corresponsal de la United Press International, de la UPI, que era entonces la agencia más importante de los Estados Unidos de noticias, ¿no? Yo hace mucho tiempo, cuando yo personalicé mi columna, que dejé de hacer el periodismo diario, yo le puse un nombre a la columna de Miguel Guerrero, no por ego ni nada del estilo, sino era previniendo, si se quiere llamar de esa manera, o advirtiendo al lector que lo que iba a leer debajo ese título era mi opinión personal. Y yo nunca he pretendido imponerle mi opinión a nadie, a terceros. Yo creo que eso es muy antidemocrático. Yo pura y simplemente digo mi opinión y cada quien tiene el pleno derecho de opinar lo que quiera sobre mi opinión, ¿entiendes?
Y nunca creo que he aprendido con el tiempo que nunca uno tiene la verdad en sus manos. ¿Quién tiene la verdad? Aquí hay una larga y vana discusión con relación al periodismo mismo. La gente piensa que el periodismo muy popular es el periodismo que tiene la verdad, pero la verdad no es plebiscitaria. No, si hay una discusión entre dos puntos de vista y hay 10 personas, el hecho de que 7 se inclinen por la A no significa que la B no tenga la razón. Porque la verdad no impone, la mayoría no impone la verdad. La mayoría se impone en una democracia, desgraciadamente, pero con un solo condicionante, que es que tiene que respetar y garantizar el derecho de la minoría. Sin embargo, has creado un estilo de periodismo desde hace mucho tiempo, hace muchos años. Yo particularmente puedo decirte que eres un periodista con un estilo duro, directo, franco y propio. Bueno, mi formación intelectual, si se quiere, ¿no?, para llamarlo de ese asunto, proviene, yo siempre fui muy inclinado a leer traducciones de escritores de otro idioma, especialmente del idioma inglés, y no es que estoy hablando de que escribió del inglés, porque todos esos escritores los leí principalmente en su versión en español. Pero muchos de ellos fueron también en su época periodistas y escriben directo. Yo trato de evitar los subterfugios. Es decir, yo no doy una vuelta para decir las cosas, yo voy directo al grano, ¿no? Y cuando estoy leyendo algo, si leo los 2 primeros párrafos y el autor no me dice con claridad de qué se trata el tema, yo lo dejo. Porque el tiempo no me sobra, ¿entiendes? Y ya mi época de las lecturas preferidas, yo creo que pasó hace mucho tiempo. Entonces yo ahora, mis lecturas son las necesarias, no las preferidas. Para terminar con el aspecto periodístico y de la República Dominicana, sí hay espacios del periodismo que a través del tiempo se pueden evaluar. Por ejemplo, la credibilidad en sentido general del periodista. Hoy día puede existir la creencia o la presunción de que el periodismo normalmente es encomendado, es mandado, es guiado. Anteriormente, 30 años atrás, ¿esa percepción podía existir también en menor grado? Mira, yo he tratado siempre de evitar los juicios sobre terceros. Y por eso nunca he querido enjuiciar la calidad de un periodismo y la calidad de otro periodismo. Yo soy muy severo conmigo mismo y soy tan severo conmigo mismo que no me queda severidad para enjuiciar con la misma severidad a los demás, ¿entiendes? Lo que pasa es que es tu sector, Miguel. Sí, pero no importa, cada quien tiene que pagar el precio de lo que hace y de lo que es. Y yo no soy la persona indicada para enjuiciar a nadie. Cada quien es juez de su propia conciencia. Esa siempre ha sido mi opinión. Ahora, sí, yo te digo que el periodismo ha sufrido una gran transformación en la República Dominicana. ¿En qué aspecto? Y el más importante y el que tiene más peso en el periodismo que hoy se hace es el que tiene que ver con el ingreso de los grupos económicos al periodismo. Es decir, el traspaso de la propiedad de un medio a grupos económicos, que trajo en su momento muchas dificultades y que en cierta medida explica algunas de las facetas de la crisis bancaria del 2003, que empobreció a la República Dominicana y ennegreció el periodismo dominicano, de cierta manera, felizmente solo por un tiempo. Pero ese traspaso de la propiedad de los medios a los grupos económicos cuya principal actividad empresarial no es precisamente el periodismo, sino que muchas de ese traspaso se hizo con la posibilidad o con la creencia, con la falsa creencia, de que la posesión de un medio muy influyente podría liberar y proteger a personas o a grupos económicos o a intereses económicos. Pero cualquiera que sea, eso produjo a mí 2 grandes transformaciones. Primero, mejoró indiscutiblemente la calidad
No, la calidad tecnológica de los medios. Los medios se modernizaron, adquirieron nuevos equipos, modificaron sus formatos, se hicieron más ágiles, todo lo que tú quieras. En ese sentido yo creo que eso fue positivo porque mejoró la capacidad de los medios para informar en menor tiempo y con mayor agilidad y quizás con mucho mejor a la gente la necesidad y la apetencia de información que tiene una sociedad como la nuestra. Eso fue muy positivo y además planteó la posibilidad de una mejoría en las condiciones laborales de los medios. Si se logró eso último, no estoy seguro, pero eso era una posibilidad que todavía está latente o presente en el periodismo. La otra, y eso fue muy positivo, la otra ha sido muy negativo, porque contrario a lo que yo te estoy diciendo, o lo que cabe suponer de lo que yo estoy diciendo, ese traspaso de la propiedad de los medios a los grupos económicos hizo a los medios más débiles, más vulnerables frente al poder autoritario del gobierno. Porque ¿Cómo se explica? Porque todo gobierno tiene vocación autoritaria. En sentido literal, el gobierno es autoridad. Y la autoridad tiene un hilo muy estrecho entre la observación estricta de lo que debe hacerse y la arbitrariedad. Es un hilo, es un hilo que tú traspasas. Sí, porque el objetivo es que se cumpla lo que está mandado a hacerse. Ahora, los gobiernos, aquí en otros países, no quiero singularizarlo, no requieren ya dinamitar un periódico, una revista, como fue el caso de la revista Ahora. No necesitan encarcelar a una gente que hable, que se ceda hablando o que presuntamente viole la honra de otra persona con una acusación falsa o con una acusación que moleste al gobierno, porque basta de mandarle un inspector de rentas internas o mandarle unos inspectores de la dirección, de narcotráfico a la plataforma de un banco. Tienen muchísimas posibilidades y muchos medios, los gobiernos, por su vocación autoritaria, porque hay una vocación autoritaria innata en el concepto de gobierno, ¿no? El poder es el poder y el poder se ejerce. La más infame, decía Clemenceau, el primer ministro francés de comienzo del siglo XIX, que la más infame forma del uso del poder es no usarlo. ¿Y este método de presión se puede decir que es universal? Creo que sí, incluso en las democracias. En la no democracia, en la dictadura, como Cuba, Nicaragua, Venezuela hoy en día, lo otro no existe, solo hay autoridad y arbitrariedad. Pensar en democracia y pensar en la estricta observancia de la ley y de los procedimientos y como le llamamos ahora el debido proceso, eso es una ficción. Ya. Hay un aspecto, pasando ya a otro tema en nuestro conversatorio, es tu libro más reciente, apenas tiene unos meses, fue en el segundo trimestre, sí, tercer trimestre del año pasado que salió al aire, 1978-1986, lo que es Crónica de una transición fallida. Ese título tan explicativo, te reconozco, no he comprado el libro, no lo he leído, pero ese título tan explícito... Si me lo hubiera dicho, te lo traigo. Debí decírtelo. Ese título indica lo que dice el libro. Bueno, el título es una radiografía del texto. Ya. Porque el cambio de gobierno, recuérdate que en 1978 fue el regreso al poder del PRD después de la nefasta experiencia del 63, del golpe de Estado. Balaguer había gobernado 12 años. En el interregno entre el regreso de Balaguer, ya como un presidente formal y por su propio esfuerzo, digámoslo así, ¿no? Entre el golpe de Estado del 63 y el regreso de Balaguer y el ascenso de Balaguer en el 66, hubo un tránsito de mucha violencia y inestabilidad política. Tuvimos un golpe de Estado, tuvimos 2 años de inestabilidad política y social, la economía se derrumbó,
hubo una división de las Fuerzas Armadas, eso generó un intento de contragolpe, que una intervención militar extranjera, la segunda de los Estados Unidos en el siglo pasado, oyó el territorio nacional y ultrajó la conciencia nacional y el territorio de la República, ¿no? Nuestra soberanía. Todo eso, el gobierno de Balaguer fue, para muchos historiadores, todavía no hay tiempo para juzgarlo, pero totalmente, pero fue una continuación moderada de lo que fue Trujillo. Primero porque él viene del régimen y fue de los que pudo sobrevivirle al régimen y sobrevivirle a lo que vino después. Pero Balaguer fue una transición. Bueno, por eso mismo. Bueno, Balaguer fue una transición del trujillismo a la democracia, pero la democracia no se afianzó con Balaguer. Es que han mencionado que es una continuación moderada. Bueno, de una continuación moderada hasta cierto punto fue una transición, porque ya la dictadura no existía. Balaguer no fue un dictador en el sentido formal de la palabra. Balaguer fue un gobernante autoritario. Eso sí, eso es innegable. Pero y las circunstancias que reinaron en el país en eso, con los antecedentes que he tratado de explicar, la guerra civil, la división de las Fuerzas Armadas, la herencia de una intervención norteamericana, la Guerra Fría, que determinaba que fue la gran fuente de imperación política en toda esa época, ¿no? Y los gobiernos, muchas de esas medidas arbitrarias y antidemocráticas que se tomaron era por temor a otra Cuba, como se le llamaba, ¿no? La Guerra Fría condicionó el crecimiento político de nuestro país, eso es verdad, y nosotros en la República Dominicana vivimos un ostracismo prácticamente de 12 años. Nuestro pasaporte decía no válido para viajar a la Unión Soviética, Cuba y sus satélites. Entonces era una democracia hasta cierto punto trunca. Pero Balaguer no era un dictador en el sentido formal de la palabra, era así un hombre muy autoritario. Las circunstancias en que le tocó gobernar quizás pudieron haber hecho de esos 12 años otro régimen. Y no estoy tratando de justificarlo, sino que los 10 años después en que regresó fueron totalmente diferentes a esos 12 años, especialmente en materia de respeto a los derechos humanos. ¿Y el periodo de tu libro, entonces, en qué fallaron ellos? De 78 a 86. Lo que pasa es que cuando Balaguer pierde las elecciones en el 78 y se le pone fin a los 12 años, el cambio generó en el país la impresión y la necesidad de una transición hacia la democracia verdadera. Y eso hasta cierto punto el gobierno de Balaguer había sembrado algunas semillas de esa posible transición. La transición no se dio y la prueba material de que no se dio fue que Balaguer regresó a los 8 años. Pura y simplemente, no me digas tú y no pienses que yo lo digo porque fueron malos los otros, yo no quiero hacer juicio de valor sobre el gobierno, ni los dos gobiernos del PRD ni del gobierno de Balaguer después. Simplemente la transición no se dio porque volvimos al hombre a quien se venció para promover una transición democrática. Entonces, lo que yo, cuando el libro, tú lo lees y parece una radiografía anticipada de algunas cosas que tú estás viendo. En el PRD, que es el gran padrote de la política dominicana, y el PRM no es más que el PRD con otro nombre. El verdadero PRD, porque todo el PRD prácticamente se fue para el PRM. Lo que quedó fue, diría yo, lo que no se fueron, sí, para no llamarlo de otra manera. Entonces, el país alentó la esperanza de que realmente con la llegada del PRD, especialmente por las primeras medidas que tomó Antonio Guzmán, que despolitizó las Fuerzas Armadas, declaró una ley de amnistía política, los exiliados pudieron regresar, y todo eso, y a pesar de que Balaguer ya había legalizado el Partido Comunista, todavía había prejuicio y persecución de la gente que eran una legalización a medias, porque en el fondo ser miembro del Partido Comunista implicaba cualquier cosa, ¿no? Entonces la gente alentó esa esperanza. Las divisiones internas, las desavenencias internas, fueron los causantes de que el PRD no se perpetuara en el poder o no tuviera o no sentara sus raíces y le diera forma e impulsara la transición hacia la democracia real
que todo el mundo aspiraba en ese momento. Ahí está la realidad de por qué no se produjo esa necesaria transición. Así es. Entonces, si tú analizas los primeros 4 años del PRD en el poder, especialmente el periodo de Antonio Guzmán, que terminó trágicamente, porque y fíjate cuál ha sido... parte de las desavenencias internas. Sí, fíjate cuál fue el desenlace. Primero hablemos del desenlace. Faltando 45 días o 43 días para entregar el poder a un miembro de su propio partido, que había sido senador y presidente del Senado en su régimen, se suicidó, se dio un pistoletazo. El que lo sucedió terminó bajo una condena de 20 años en primera instancia, que luego con el regreso muchos años después, 10 años después del PRD, el PRD se desentendió, la Procuraduría, la justicia del PRD se desentendió y no pudo cumplir los 20 años y quedó libre porque el gobierno retiró la acusación, sí, pero ya tenía una sentencia en primera instancia de 20 años. Luego, con el regreso del PRD al poder en el 2004, ¿qué ocurre? El desastre de la crisis bancaria que sume al país en una pobreza y arroja a casi 1 millón de personas que habían escalado, que habían subido escalones en la escalera de la clase media, volvieron a ser pobres. Y todavía estamos pagando los resabios de esa crisis. Entonces, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, Jorge Blanco, que era un líder y que había sido un adversario de Guzmán por la candidatura presidencial en el 78, fue su principal oponente en su partido y le hizo oposición como presidente del Senado. Luego, cuando él sube a la presidencia, ¿a quién encuentra como principal adversario? ¿A Balaguer? No. Encuentra a Jacobo Magluta y al propio Peña Gómez, que aspiraban a sucederle en el 86. Y incluso Jacobo Magluta, como presidente del Senado, le desaprueba o le niega la aprobación de muchas medidas que hubiesen sido muy favorables para el gobierno, la presa de Madrigal. Luego, la división fue tan intensa que hubo un momento en el país, único en el país, sin precedentes, en que hubo un momento en la etapa final del gobierno de Jorge Blanco en que había 2 presidencias del Senado. Había 2 senados, un senado paralelo. Uno lo presidía Tavares Areché, recuerdo. Tavares Areché, que era partidario de Salvador Jorge Blanco, y el auténtico y el legítimo presidente del Senado, que era Jacobo Magluta, que era adversario de Jorge. Esas desavenencias destruyeron al partido. Y vimos que en el 2003, cuando el deseo y la modificación de la Constitución para permitir que Hipólito Mejía, contra toda razón y contra toda lógica, intentara reelegirse y se presentó a la reelección, dividió al partido. Y eso fue la causa de que, y esas mismas señales inequívocas de desavenencias internas se están observando del mismo 16 de agosto del año pasado. Primero a un nivel bajo, luego un nivel medio, luego un nivel un poco más alto. Vimos las declaraciones de Ramón Alburquerque y ahora aparentemente esas desavenencias han surgido al más alto nivel, con las críticas de Hipólito Mejía, por ejemplo, a la política exterior del gobierno de Abinader. Bien, vamos a hablar de ese y otros temas más después de la pausa. Interesantísimo el relato sobre esa parte de nuestra historia que está comprimida en un libro 600 y 700 y tantas páginas, ¿verdad? Así es. Sí, no cometan el error en el cual yo estoy, que voy a salir pronto, y compren ese libro. 1978-86, crónica de una transición fallida. Miguel Guerrero. Venimos en breve. Bien, continuamos con Miguel Guerrero conversando. Tu vida pública es interesante y quiero hacerte una pregunta biográfica de tu parte. ¿El servicio exterior en algún momento te ha interesado o te interesó?
Mira, cuando yo acepté en 1986 la dirección del Instituto Nacional de Azucareros, INAZúcar, porque yo tenía experiencia en la industria, porque había sido director de información de Gulf and Western America Corporation, del Central Romana. Y siempre el tema económico en mi ejercicio periodístico ha ocupado una buena parte de mi atención y de mi preocupación, porque yo siempre creí en esa época que el azúcar era como nuestro petróleo, ¿no? Que era nuestra fuente, y había, en esos años, el azúcar representaba alrededor del 30 o el 35% de todo el comercio exterior dominicano. Es decir, de cada $100 que ingresaban por concepto de nuestro intercambio comercial con el resto del mundo, 35 o 36 venían como resultado de la venta, de la colocación de nuestro azúcar en los mercados internacionales. Eso cambió con el tiempo, y ya la industria azucarera no representa lo que representaba antes. Sigue siendo... Para el sector público. Para el sector público, no, y para la economía en sentido natural. El azúcar, decíamos entonces, era el motor y dinámica de la economía dominicana. Ya no lo es. Sigue siendo una industria importante, primero por el uso diverso del azúcar, del producto final, pero además porque es una buena fuente de empleo todavía en el sector privado. Ha mejorado las condiciones de la industria en el sentido laboral, no era antes, ¿no? Los batalles incluso son diferentes hoy en día. Y naturalmente el uso que tiene el azúcar, el uso diverso en otros aspectos de la economía dominicana. Por ejemplo, sin azúcar no hubiera pasteles, ni bizcocho, ni una serie de dulces. Tú no podrías endulzar el café. Yo me lo tomo sin azúcar. Sí, tú no tendrías problemas. No, yo no tendría problemas con eso. Pero yo acepté esa posición no porque me interesaba irme al exterior, nunca me he entusiasmado, porque yo como corresponsal de UPI, yo recibí varias ofertas para irme como corresponsal al exterior. Incluso yo tuve, muchas veces fui usado por la UPI y trabajé para la revista Visión Internacional, escribía para la agencia ALA Internacional, escribía incluso para el Miami Herald, el nuevo Herald en español. Una columna semanal, y mandaba artículos que se publicaban. Era corresponsal del Mundo también, y trabajé para El Día de Puerto Rico, El Nuevo Día. Yo entendía que cuando yo no quise irme porque, no sé, mis hijos estaban creciendo y yo entendía que este era mi lugar, ¿no? Y que yo no iba a hacer. Además me casé muy temprano, yo me casé a los 21 años. Tengo 54 años de casado, voy a cumplirlo ahora. Ya pasaste bodas de oro, ¿cuál viene ahora? No sé, voy a cumplir 54 ahora en julio. La de 55, ¿cuál será? No sé. Platinum, quizás. Para mí es lo mismo. Entonces, mis hijos eran muy pequeños, yo entendía que tenía fuertes raíces, ¿no? Y el único sitio donde yo me hubiera ilusionado como joven para irme a vivir, antes de casarme, por supuesto, era Israel, no tenía nada que ver. Yo formé parte del primer equipo olímpico de ajedrez que jugó en las primeras Olimpiadas Mundiales de Ajedrez que se celebraron, que el país participó en octubre del 64, de 1964. Yo era muy pequeño, yo era joven, estudiante universitario, estaba casi graduándome. Y yo duré en ese torneo allá, ese un torneo de nacionales en todos los países del mundo. Y ahí duró yo como 30 días y ese país me fascinó. Entonces... ¿Te prendaste de Israel? Conocí a mucha gente, ya tenía alguna noción de lo que era Israel, de la formación, había leído Éxodo, compré algunos libros, compré un libro que me fascinó, que se llamaba Génesis, de un escritor norteamericano que había escrito un libro interesante sobre la guerra civil del 65, que se llama Dan Kurzman. Un libro muy interesante. No recuerdo exactamente el título ahora, estoy confundido, pero después leí Oh Jerusalén, de Domenico Lapierre y Larry Collins. Y todos los libros y la literatura hebrea, los escritores judíos siempre me fascinaron porque una literatura brillante, la música. Yo siempre fui amante de la música clásica y yo estudié en el conservatorio. Lo dejé muy pronto porque me di cuenta muy rápido que no tenía habilidad ni talento para ser músico.
músico clásico, pero los grandes violinistas de aquella época, Hacha Hafer, Isaac Stern, Yehuda Menuhin, todas esas cosas realmente me llenaban mi espíritu y llenaban mi cabeza, y esa era la misión que tenía. Me casé demasiado pronto y ya el viaje a Israel era imposible, pero siempre me quedó a mí la idea de conocer, por curiosidad periodística, conocer el manejo, el estado por dentro para saberlo. Pero me di cuenta, me frustré demasiado pronto. ¿Volviste a visitar Israel? Sí, yo he visitado Israel 4 veces. Yeah. La última vez en el 92 acompañé a Carlos Morales Troncoso, que era muy gran amigo mío. El estimado don Carlos. Sí, en 1992 ya yo no formaba parte del gobierno, pero seguía vinculado a él afectivamente más que laboralmente. Y la embajada me invitó con él y yo la acompañé, y ahí duramos 2 semanas prácticamente. Y bueno, y entonces después Balaguer me cambió cuando yo le dije que no me interesaba seguir siendo director de Inazúcar porque estaba perdiendo mi tiempo. Me nombró en Corde, que fue un gran error de él, porque si a lo mejor me nombra en la biblioteca, yo no le renuncio. Muy pronto me di cuenta de que, como había dicho Raúl Barriento, el día que me instalaron y que él me entregó el Corde, que dijo que yo estaba entrando a la Cueva de Leones, no se equivocó. Y yo, antes de que un león de eso me mordiera o me devorara, yo dejé eso. A los 2 meses. Sí, recordamos ese episodio, claro que sí. Lo dejé 2 meses. Balaguer estaba renuente a aceptar mi renuncia, y cuando yo me di cuenta de que me iba a dejar permanentemente ahí porque yo lo había desafiado, y que en un momento dado, como si yo me quedaba, iba a amanecer un día en que yo iba a amanecer cancelado por el gobierno. Entonces, cuando uno toma una decisión de renunciar, uno tiene que meditar primero y darse cuenta de estar firme en su decisión. ¿Lo hiciste concienzudamente? No. Y cuando yo me di cuenta a la semana de que él no me iba a nombrar a otro por mí, a pesar de que yo se lo pedía todos los días y le decía que yo solamente estaba esperando mi sustituto, yo cogí los estatutos de Corde que me autorizaban a mí a designar como suplente de director de Corde a la secretaria general de Corde. Y esa misma eso salió publicado en el periódico. ¿La juramentaste? Yo la juramenté. Y dije, me despedí del consejo y me fui para mi casa. Y entonces esa noche designó a Caíto Javier Castillo como director de Corde. ¿Tú te molestaste en ese momento, en ese ínterin de tiempo, 1 semana, 2 semanas, con Balaguer? ¿Por alguna razón? Él dejó de recibirme. Porque yo comencé a entrar en conflicto con él, siguiendo los lineamientos que él me había dado. ¿Lineamientos públicos? No, lineamientos de cómo manejar. Y yo le dije que yo quería, la única condición que le puse, mire, porque yo me había dado cuenta que el director de Corde, él recibía a los administradores de Corde. Oh. Y a veces no recibía al director. Ese fue uno de los problemas que tuvo Raúl Barriento. Entonces yo le puse como condición esa. Porque además los estatutos de Corde dicen que la designación de los administradores le corresponde al director de Corde, no al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nombra al director de Corde, pero los administradores de esas empresas, que no sé por qué todavía existe ese ente estatal, porque ya las empresas prácticamente no existen. El CEA, por ejemplo, que nunca fue miembro de Corde, porque era un ente aparte, pero el CEA lo que ya es un agente de bienes raíces. Sí, básicamente. Básicamente. Entonces, yo me di cuenta y al final acepté que fue el último gran error mío en lo que tiene que ver con la vida pública, que fue aceptar la vocería del gobierno de Leonel Fernández, pero hasta cierto punto se entiende, porque yo fui de lo que creí que por fin el país tenía una persona joven, de talento, tipo brillante, de talento, sin compromiso con el pasado, sin ataduras de tipo económica y social, con los grupos económicos, con la élite empresarial dominicana, que podía comenzar a trabajar y sentar las bases de una verdadera transformación de la República Dominicana y mejorar las condiciones de vida de la mayoría, porque la estabilidad futura de la nación dominicana depende básicamente del éxito que tengamos como nación en mejorar
en reducir los grandes desequilibrios sociales que existen en la República Dominicana. Miguel, y él en eso fracasó. Bien. Hay muchas cosas de la actualidad que pudiéramos tocar, temas, pero antes de entrar a eso, ¿qué tú piensas con tu ojo de observador que no está bien en República Dominicana hoy día? Bueno, hay muchas cosas que no están bien, obviamente, y enumerarlas tomaría mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros no hemos podido mejorar las expectativas de una gran masa de población de la República Dominicana. El salario mínimo en la República Dominicana para un elevado porcentaje de la población es apenas el 50% de lo que según el propio Banco Central dice que es el presupuesto mínimo de la canasta familiar para el primer quintil, ¿no? Es decir, la gente de más bajo ingreso. De manera pues que eso solo, nosotros tenemos un gran reto, la democracia dominicana depende, el futuro de la democracia dominicana, y yo quizá con esto resumo la respuesta a la pregunta. Yo entiendo que la estabilidad futura de la nación dominicana, no importa lo que hagamos, no importa que encontremos petróleo, no importa que el turismo sea la salvación de mucha gente y que sea lo que el azúcar representó una vez para la República Dominicana. Si nosotros no logramos mejorar las expectativas del 70 o el 60% de la población dominicana, que hoy día se acuesta sin saber qué va a ser de él mañana, nosotros no vamos a tener tranquilidad social ni vamos a tener una democracia firme. Esa es una realidad. Y yo, mira, yo he sido un crítico y en muchos de mis libros yo he publicado fotografías, por ejemplo, de esa práctica viciosa, repulsiva de los repartos de alimentos, poner a la gente desde las 10 de la noche del día anterior haciendo fila bajo el sereno, la lluvia, el sol, para recibir a las 12 del día siguiente en una cajita de alimentos que no le da nada más que para una noche o 2 noches. Yo he criticado mucho eso y a veces en mi crítica yo digo, caramba, yo seré justo con esas personas. Porque desde mi posición es muy cómodo criticar eso. Porque yo no haría esa fila para un mendrugo de pan. Pero los que lo hacen sí necesitan ese mendrugo de pan. Entonces, los políticos dominicanos han estado cimentando la democracia, la supuesta democracia o la débil democracia, la imperfecta democracia que nosotros practicamos, sobre la base de perpetuar un sistema que lo único que le garantiza a la gente es la pobreza. Entonces, yo recuerdo que en mi época de universidad, cuando yo tenía esas habilidades de tipo revolucionario, que leíamos a la madre de Máximo Gorki, que los libros que llegaban a nosotros en la universidad eran los de materialismo histórico, de Marx, Engels y todo ese tipo de Hegel y todo ese tipo de cosas. Yo leí una vez en unas selecciones, no, en el Almanaque Mundial. Estaba yo en el economato de la universidad buscando un libro y estaba leyendo algo porque tenía un examen y el libro no lo tenía. Y me topo con un ejemplar, nunca se me olvidó, fíjate los años de que yo te estoy hablando, muchos años, varias décadas, muchas décadas atrás. Y yo me topo con un ejemplar del Almanaque Mundial de ese año, un año viejo, que había una frase atribuida a un filósofo que decía que la democracia es el régimen perfecto porque le da a cada quien lo que le pertenece. Al rico su riqueza y al pobre su pobreza. Wow. Yo dije eso en un modo de chanza una vez, en un almuerzo de empresario, en la que me tocó sentarme con unos amigos míos. Y yo dije eso, comencé a hablar y algunas de esas conversaciones como esa arrogancia que a veces uno nota en el poder económico, y me salió eso en algún rincón. En un arcano rincón de mi cerebro me salió esa frase que había leído. Y era el lugar para tú mencionar esa frase. Lo dije y me vi prácticamente forzado después de decir, 5 minutos después, vi el ambiente que había provocado lo que yo dije y dije, con permiso caballero, yo voy a un baño un momento y naturalmente me fui. No volviste. No volví. Bien, pero es una realidad, una frase que verdaderamente pone a pensar a uno lo que tienen nuestros gobiernos para la clase más necesitada cuando
quieren buscar poder, ofrecen todo y luego dan muy poco. Así es. Bien, Miguel, vamos a unos minutos finales que nos quedan ya de programa para terminar este interesante conversatorio. Venimos en breve. Muy bien, entramos en la parte final de la participación de Miguel Guerrero aquí en la hora 22. Miguel, antes de seguir en temas interesantísimos, Lon es tu apodo. Las personas que son cercanas a ti te dicen Lon. ¿Desde cuándo viene ese tan corto apodo y cómo surgió? Bueno, no es el Lon, es Lon. De Miguel, Miguelito, Miguelón, y se quedó. Y a mi hijo nosotros le decimos Miguelito, a él no le gusta. Cuando estaba chiquito lo dejábamos en el colegio, no me diga Miguelito, que Miguelín. Entonces le decimos a él Lin, cariñosamente, Lon Lin. Bueno, eso supongo yo que es eso. No me molesta, todo lo contrario. La gente que me llama Lon o me dice Lon, denota cierto afecto, un afecto y cariño y una relación vieja de amistad. Yo no recuerdo que en mi época de infancia y en mi época de universidad, salvo la gente con la que yo no tenía un contacto frecuente, que me dijera Miguel, me decían Lon. Ya. Lon. Bien, se ha producido en las últimas horas... ¿Tú no tienes un apodo? ¿No te llaman por un apodo? Toñín. Bueno, ¿te molesta que te digan Toñín? No, para nada. Para nada, eso es tontería, nada. Eso es tontería. Bueno, Gregory es una variación de Gregorio, mi nombre es Gregorio. Sí, claro. Bien, empezaba a mencionar que un hecho trascendente se ha producido en las últimas horas y es la detención ya formal del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Esta mañana fue presentado un expediente acusatorio por parte del Ministerio Público que lo incluye a él y a otras personas con varias acusaciones. ¿Qué significa para ti como opinador de la vida nacional dominicana este hecho? Mira, yo no voy a criticar las acciones de la Procuraduría General. Yo no creo en eso de Ministerio Público Independiente. Eso no existe, eso es un invento. Porque el Ministerio Público es el brazo de lucha contra el crimen del gobierno de la República Dominicana. Entonces, no se concibe que un Ministerio Público tenga una agenda en la lucha contra el crimen distinta a la que tenga el gobierno. El presidente dijo eso porque él quiso, quizás, dadas las circunstancias en que asumió el poder, muy difíciles, él no quería tener arriba el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción, que había sido uno de sus temas preferidos de campaña, y al cual le granjeó muchísima simpatía, sin lugar a dudas. Bueno, yo te digo, el que hace algo tiene que saber que en algún momento tiene que responder por lo que hace. Y yo no voy a criticar al Ministerio Público Independiente, entre comillas, por lo que está haciendo, por la persecución contra esos funcionarios. Lo que sí es reprobable son los procedimientos que están utilizando. Y yo creo que hay mucha gente con el afán de que funcionarios de otro gobierno estén presos. Aquí eso fue una de las presiones que se hicieron contra el gobierno del señor Abinader. Si en diciembre no hay presos, aquí vamos a volver a la Plaza de la Bandera y todo ese tipo de cosas, que a mí me parecían absurdos, y es el tipo de presión que tú no lo puedes hacer a la justicia. También esta gente, el Ministerio Público, está haciendo esto con mucha parafernalia, no solamente en los arrestos. Fíjate, ayer o el martes, el lunes en la noche de esta semana, cómo hicieron unos allanamientos en horas de la noche y de la madrugada, ¿no? Cuando la ley se lo prohíbe y solamente hace la excepción cuando son en la persecución del narcotráfico o del terrorismo, ¿no? Que haya un hecho justificado. En hecho justificado.
suponiendo que se hayan robado todo lo que dicen, son tan peligrosos que se requiere ese tipo de vigilancia. No es mejor, y además lo absurdo, es decir, el tipo se va a fugar por la mañana, se va a fugar por la mañana, y por eso se refugia en su casa en la noche. Digo, yo me pongo a ver dónde está la lógica de eso, ¿no? ¿Por qué no lo apresaron o no hicieron esos allanamientos en la noche? Tú sabes lo que es irrumpir en un edificio de apartamentos donde vive mucha gente, con esa parafernalia, todos esos militares, todos esos fiscales, tumbando puertas o tocando a las puertas de noche con el ruido que eso significa. Bueno, eso espantará a toda la población. Yo creo que eso hay que respetarlo, el debido proceso hay que respetarlo, ¿entiendes? Y el señor Jean Alain Rodríguez, como muchos otros que han sido detenidos, tienen suficiente arraigo como para no pretender que se van a fugar. La excepción como medida de coerción es la prisión preventiva, señor. Es la prisión preventiva. Nosotros vamos a allanar, tenemos un 30, un 40% de la población carcelaria es preventiva. Gente que no ha sido juzgada, gente que ha tenido 3, 4 y 5 años como preso preventivo. Hay casos de esa naturaleza. Y casos que hubo en el pasado también. Es decir, gente que probablemente va a pasar más tiempo preso preventivo que lo que le va a corresponder por una sentencia. Entonces, ¿quién responde por la violación de los derechos de esos individuos? Yo creo que esa parafernalia, esos atropellos que está cometiendo el Ministerio Público, desvirtúa la lucha contra la corrupción administrativa, la contamina, la prostituye. Entonces yo creo que esos métodos tienen que cambiar. Y el que cometió un asunto que responda por sus hechos. Nadie está diciendo, los que están criticando eso, los abogados que están criticando esos métodos, esos procedimientos, de divulgar información que están en una etapa secreta de investigación, divulgarla a la prensa. Cuando se hicieron esos últimos allanamientos, había prensa ahí esperando que llegaran los fiscales. ¿Esos procedimientos se parecen a la persona que tú conoces que se llama Miriam Germán? Bueno, yo escribí en las redes un tweet que yo decía que yo presumo y quisiera creer que ella no está de acuerdo. Ella acaba de decir que hay un desacuerdo con Camacho y con la señora Reynoso, que la gente tutea aquí, Jenny Berenice Reynoso, la ex fiscal, porque en la reunión que ella tuvo para el caso, ella dice que en el caso del impedimento de salida del señor Rodríguez, Jean Alain Rodríguez, ella dijo que solo de los presentes, y estaban los titulares del PECA y de la persecución de la Fiscalía, de la Procuraduría, solo el director de Migración. Sí, solo el director de Migración estuvo de acuerdo con su posición, es decir, que lo que se había hecho con el señor Rodríguez era ilegal y no se correspondía con lo que dice la ley, porque la ley hay que respetarla. Entonces, yo creo que ese asunto hay que ser respetuoso de los procedimientos y de lo que dice la ley. Y yo decía en ese tweet que yo supongo que ella no estaba de acuerdo, eso fue anterior a lo que ella dijo. Pero ella es la jefa. Ella es la jefa, pero yo decía que yo presumo y quisiera que ella no esté de acuerdo con eso, como ya lo dijo, porque era imposible con una mujer, con una persona, una magistrada de su experiencia, que ella aprobara como procuradora lo que reprobaba como jueza. Ya, muy lógico, ¿verdad? Eso es una verdad. Bien. Miguel, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá en la hora 22. Me imagino que en esta ocasión los televidentes se han sentido bien agradados que yo tuviera el tino de hacerte esta invitación. Bueno, yo quisiera que tú me permitieras decirle que si alguna persona que ve el programa o que está viendo el programa o que vio el programa se siente molesta, ofendido por lo que yo haya podido decir, que le pido mis excusas, porque no fue mi intención. Bien, pienso que no ha habido ningún tipo de No, exceso. pero quiero decir, porque a veces mucha gente, la intolerancia hace que mucha gente, cuando tú dices algo que no está conforme con su forma de pensar, mucha gente se siente ofendida y yo creo que yo no tendría derecho a ofender a nadie. Muy bien. Gracias reiteradas por tu presencia acá. Señores, a ustedes, gracias por dedicar su tiempo a permanecer con nosotros en la hora 22. Hasta mañana, Dios mediante.